¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder por la señal de Vez Cable de Televisión. Estamos empezando el programa el día de hoy a solamente, ¿cuánto tiempo? 4 días de que podamos celebrar, conmemorar nuestro aniversario patrio, 201 años de independencia. Hemos pasado el bicentenario. Sin embargo, luego de celebrar el bicentenario, haber esperado con tantas ansias, con tantas ganas, la realidad nos golpea duramente por la crisis política que sigue agonizando nuestro futuro. Y lamentablemente eso no entienden los políticos. No entienden en el Parlamento y no entienden tampoco en el Palacio de Gobierno. Ni tampoco los partidos políticos, los que vienen preparando a aquellos que se van a postular para los cargos de alcaldías y para los gobiernos regionales. Porque vemos en las ternas a los mismos de siempre, investigados por presunta corrupción o aquellos que tienen un pasado bastante indecoroso frente a la opinión pública. Y esto terriblemente nos da un matiz de que la situación no va a mejorar, lamentablemente no va a mejorar. Pero me quiero referir en estos momentos, estos minutos, a lo que va a suceder el día martes en el Congreso de la República. Es un momento sumamente importante debido a que, por ejemplo, vamos a ver a quién exactamente se elige para que pueda ocupar la mesa directiva del Parlamento, que termina siendo, en cierto modo, la persona que probablemente, de darse el escenario político que venimos mencionando desde semanas atrás, quien ocupe la presidencia de la República. Debido a que en el Congreso se vienen gestando medidas para poder sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno, como una suspensión, inhabilitación o una vacancia presidencial, o a la espera de que el jefe de Estado piense en renunciar al cargo que hoy ostenta. Pero esta última figura es prácticamente inviable por cuanto él constantemente ratifica que ha sido elegido para que gobierne los 5 años que constitucionalmente le corresponde. Sin embargo, el Congreso de la República tiene una misión también frente a la ciudadanía. No solamente es ejercer el control político, sino también ejercer un tema de consenso político con las diferentes bancadas de oposición o del oficialismo frente al Poder Ejecutivo, con Palacio de Gobierno. Porque hay medidas que urgen ser atendidas en estos momentos para que se pueda sacar de este atolladero a todo nuestro país, en materia económica, en temas de salud, como temas de frente a inseguridad ciudadana. Y lamentablemente, en esos momentos lo que estamos viendo es una especie de repartija de poder dentro de la oposición. Y tenemos que llamarla por su nombre. Porque ¿cómo es que se pueda justificar el solo hecho de que bancadas como Podemos, Somos Perú y Fuerza Popular hayan suscrito un compromiso de honor? Así lo llaman. Han firmado, literalmente, han firmado un compromiso de honor. ¿Para qué? ¿Para comprometerse con el país, dejar fuera a los dimes y diretes? No, para que respalden la candidatura de Lady Camones, quien es integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, a la presidencia de la mesa directiva del Parlamento. Bajo ese criterio es que consideran que solamente así van a poder salir adelante. Eso dicen esas bancadas. Sin embargo, otras bancadas como Renovación Popular, como Avanza País, consideran que la mesa directiva no tiene que estar presidida por Lady Camones, quien por cierto calificó de organización criminal a Acción Popular. Así que es inviable que esa bancada le dé su respaldo. Lo que sucede, por ejemplo, es con el tema de Gladys Echaíz, que decidió finalmente presentar su lista para que pueda ser elegida presidenta del Congreso de la República. Y desde Fuerza Popular le dijeron: te cedemos nuestra posición, tercera vicepresidencia de la mesa directiva y renuncia a tu candidatura. Y desde Alianza para el Progreso, lo que mencionó César Acuña, es que es un golpe bajo contra la democracia de la oposición que precisamente pretendía hacerle frente al oficialismo. Y desde el oficialismo también se viene mencionando su propio nombre, sus propias fichas, para que intenten llegar a la mesa directiva, pero eso es básicamente bastante inviable. ¿Qué va a venir en esos días siguientes? La verdad, que yo no auguro algo mucho mejor, sino más de lo mismo, porque no vemos una decisión del propio Congreso como institución de cohesionar todas sus fuerzas, opositoras y oficialistas, para que de esa forma se pueda generar un consenso político entre todos los integrantes que representan a los más de 30 millones de peruanos. En estos momentos estamos hablando de oficialismo, estamos en la comunicación con el congresista Edgar Tello de la bancada del bloque magisterial. Congresista, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. Buenos días, Pedro, un saludo a toda la audiencia, importante programa. Congresista,
En estos momentos, ¿cómo viene manejando ustedes este escenario de elección de la mesa directiva? Que es fundamental, porque aquí toda la bancada se está jugando sus fichas con miras a ver qué pasa de aquí en adelante con el Ejecutivo, con la permanencia del presidente Castillo. Bueno, al respecto, el primer punto que nos debe unir a todas las bancadas es la gobernabilidad y la estabilidad del país, ¿no? Y ello es lo que está, digamos, en conversaciones, en predisposición con las diferentes bancadas. Y bueno, vemos el ánimo de predisposición, ¿no? Que obviamente el hecho de conformar una lista no quiere decir que anula nuestras formas de parecer, pero por lo menos garantizamos de que haya la gobernabilidad y estabilidad del país, con bastante comunicación y diálogo que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero en el caso de ustedes, congresistas, ¿tienen una posición definida? Quizás con Perú Libre, que ha mencionado que va a presentar su propia lista. Bueno, es parte de las conversaciones que venimos sosteniendo con las diferentes bancadas y hemos visto predisposición, ¿no? Hemos conversado con Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular, y también estamos conversando con Perú Democrático, Juntos por el Perú y todas las bancadas, ¿no? Y hoy día vamos a tener una reunión justamente para poder ya ir cerrando ya el compromiso y de esta manera tengamos una alternativa también de consenso para poder postular a esta mesa directiva este 26. Claro, cuando usted no menciona de consenso, se refiere al consenso entre las bancadas de izquierda, aquellos que no coligen con lo que pueda decidir Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Somos Perú. Cualquiera de esas posiciones distintas a las suyas no forman parte de este consenso que pretenden alcanzar el día de hoy. Por el contrario, más bien somos amplios y tratamos de también invitar también a bancadas como Acción Popular, Renovación Popular, Avanza por el País y otras bancadas también que puedan sumarse a hacer este consenso, ¿no? Ya, sí, yo le entiendo eso, es una posibilidad que tendría que darse, pero en estos momentos no forma parte de esa lista lo que podría significar la composición de una posible mesa directiva, el negociar con esas bancadas, solamente entre grupos de izquierda. No necesariamente. Hemos venido conversando con las diferentes bancadas, como le manifiesto, hemos visto predisposición de garantizar esta gobernabilidad, esta estabilidad, y hoy día vamos a seguir reuniéndonos, ¿no? Para poder ya ir definiendo las cosas también. En aras de la sinceridad, de la honestidad, de la transparencia, congresista Pedro, ¿temen ustedes que la siguiente mesa directiva de la oposición, probablemente la que termine alzándose con esta elección el próximo martes, temen ustedes que desde la nueva mesa directiva se logre consumar la vacancia o la suspensión del presidente Pedro Castillo? Bueno, esperamos de que en primer lugar lleguemos a un consenso para presentar nuestras listas y esperamos también de que respetemos a la población que ha dado el respaldo congresistas para que gestione al presidente también, y obviamente que esperamos pues no se patee el tablero, ¿no? Y las instituciones del Estado, si hay denuncias, ¿no?, continuarán su función de investigar y llegar a la conclusión, ¿no? Y sobre la conclusión podemos comentarlo. Ya, está bien, eso es lo que usted espera, y también espero yo, que algún momento este enfrentamiento termine. Congresista, honestamente, llevamos ¿cuántos años? Ya llevamos casi 7 años, desde el 2015, 6 años en esa situación, porque la crisis no se originó el año pasado, es desde la elección que perdió Keiko Fujimori, y yo siempre mencioné que la principal responsable de la crisis política que hoy estamos atravesando, que ni siquiera tendría que postular ningún cargo de elección popular, ni siquiera para presidenta de APAF el colegio de sus hijas. Pero en este caso, yo le pregunto, en la sensación que tienen ustedes con lo que se le viene políticamente al presidente Castillo, además de las investigaciones en curso, ¿creen ustedes que este Congreso o la oposición ya se va preparando con mayor fiereza para suspender o vacar al presidente? ¿Tienen esa sensación? Bueno, cada bancada tiene su posición, ya lo hemos visto en el desarrollo de toda esta primera legislatura. Esperamos no llegar a ese extremo, ¿no? Esperamos, digo yo, porque cada bancada tiene su propio plan, propio lineamiento,
y lo que debe primar aquí es pensar en la solución a los problemas de todos los peruanos, que como usted lo ha mencionado, es una crisis que viene arrastrándose de años atrás, y no es solamente este nuevo gobierno. Y para ustedes, a ver, llegando al extremo, con todo lo que pasa en torno al presidente, que se dé esa situación de la suspensión o la vacancia del jefe de Estado, para ustedes en cierto modo sería un respiro que al menos quede Dina Boluarte en la presidencia de la República y que no renuncie como ella había anticipado en su momento. Bueno, el Estado peruano y el gobierno tienen una estructura de sucesión, ¿no? Que de acuerdo constitucionalmente se da en los casos de que se pueda presentar algunas, digamos, algunos cuestionamientos, ¿no? Pero estamos seguros de que eso no va a llegar a ese extremo, ¿no? Ya está. Yo sé que ustedes tienen esa sensación, pero yo quiero saber si para ustedes, porque usted sabe, congresista, que en ese tema político siempre se tiene que ver muchas alternativas, mover fichas por aquí, fichas por allá, medir todos los escenarios posibles. Y por eso le preguntaba si es que para ustedes representaría cierta tranquilidad que no se pierda el poder político de todo en Palacio de Gobierno, sino que quede al menos Dina Boluarte, que sigue siendo, al menos lo que se muestra, leal al presidente Castillo. Bueno, como manifiesto, la estructura del gobierno está definida, ¿no? En caso de pueda ocurrir, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Pero estamos seguros, una vez más reitero, que obviamente a todos nos preocupa, ¿no? Con todos los hechos que se van viendo, denuncias, y que las instituciones del Estado tienen que cumplir su rol de investigar y al final sacar la sentencia, y sobre la sentencia ya podríamos opinar, ¿no? Porque ahorita sería, en el derecho se evalúan los hechos objetivos, no proyectamos subjetivamente qué pueda suceder, porque no somos videntes, ¿no? Claro, no somos videntes, pero sí se puede planificar el futuro, siempre y cuando viendo varios escenarios posibles. Y dentro de ese escenario, ¿qué se prepara para el 28 de julio? Con la cercanía que conocemos, usted tiene con el presidente Pedro Castillo, ¿qué cosa se prepara para el 28 de julio como mensaje a la nación que tanto se está esperando del jefe de Estado? Bueno, todos los peruanos esperan de este mensaje que sea un mensaje gratificante y de reivindicación a la población peruana ante tantos años de crisis que honestamente a todos nos indigna y nos pone pensativos, pero estamos seguros de que este mensaje va a ser alentador a la población y va a anunciar también alguna solución de problemas que agobian a nuestro país y a todos los peruanos. ¿Como cuáles, por ejemplo, de tantos problemas que tenemos en esos instantes, cuáles serían los primeros problemas que comenzaría a solucionar el presidente Castillo a raíz de su mensaje dentro de 4 días? Bueno, uno de los problemas principales que tiene todo el país es el agua, ¿no? Acá en Lima nada más tenemos asentamientos humanos que no tienen agua ni desagüe ni título de propiedad. Y así como acá hay en Lima asentamientos humanos que no tienen esos servicios básicos, a nivel nacional también observamos también ese gran problema, ¿no? A pesar de que el presidente anunció que se va a garantizar el agua para todos, pero ahora en el discurso estamos seguros que precisará algún aspecto más. Y en otros sectores también hay problemas que están pendientes de resolver, que en el discurso seguramente los va a precisar, ¿no? ¿Dirá algo sobre la generación de puestos de trabajo en un contexto donde hay tanta crisis social con protestas en varias regiones del país? Indudablemente que es parte también del anuncio que va a dar el 28 de julio, porque la gente necesita también empleo para poder tener calidad de vida y poder también garantizar que nuestro país empiece a desarrollarse en ese sentido. ¿Y usted considera que el presidente, para que pueda recuperar la legitimidad frente a la ciudadanía, necesita hacer cambios ministeriales antes del 28 de julio o después del 28 de julio? Hay etapas que el gobierno tiene que evaluar y el presidente lo ha dicho bien claro, de que los ministros están en permanente evaluación, al igual que los funcionarios. Y ello indudablemente en esta etapa que hemos visto todo, que hemos vivido, se hacen necesarios esos cambios para que pueda esta nueva legislatura, este nuevo año, pueda también comenzar con aires nuevos y con bastante compromiso de parte del nuevo gabinete que pueda designar el presidente. Estamos seguros pues, que lo va a hacer en estos días seguramente. Que los ministros cumplan con su trabajo, que siempre esté en constante evaluación. Lo ha dicho el presidente una y otra vez.
¿Y usted cree que le dieron la chance suficiente a Mariano González? ¿Cree que son 15 días más que suficientes para que demuestre su capacidad como ministro del Interior, al punto que finalmente ha sido echado a la mala del Ministerio del Interior? Bueno, eso ha sido un caso que a todos nos ha sorprendido, pero de acuerdo al informe del Premier, y manifestaba de que había sido retirado porque no había presentado su plan de trabajo, ¿no? Ya. Y cosa que el exministro manifestaba que no había sido así, ¿no? O sea, hay una versión, y que también manifestaban de que había sido retirado porque había formado un comando especial. Y el Premier en el Congreso de la República manifestó de que ese comando especial no va a ser desactivado, se va a mantener, y indudablemente que ha visto por conveniente el cambio de ministro. Ya hemos visto pues la reacción también del exministro del Interior, ¿no? ¿Y cuál tendría entonces, o cuál sería el sentido, congresista Tello, de remover a Mariano González por cuanto ha designado un equipo especial de la policía en el Ministerio del Interior para que ayude a la Fiscalía en este tema de corrupción contra el poder político, si luego vas a mantener ese equipo que se ha conformado? Porque el argumento es, como no nos consultaron, entonces estaba haciendo las cosas a su manera y tiene que irse. Entonces, todo lo que ha hecho se considera nulo, irregular y además ilegítimo frente al presidente de la República. Pero ¿cuál es el sentido? Bajo ese criterio, sacarlo y mantener el equipo. ¿No será precisamente evitar que se consume lo que se estaba previendo, la captura de los investigados del entorno del presidente Castillo, como su sobrino, Bruno Pacheco, y el exministro de Transportes? Bueno, esas son ya las especulaciones que se pueden dar actualmente, pero ya de acuerdo a la versión que ha dado el Premier, ¿no? Ha justificado ello, pero indudablemente queda en el ambiente de aclarar correctamente, ¿no? Porque quedan también esas interrogantes como lo manifiesta. Y bueno, yo estoy seguro de que el Premier y el Ejecutivo van a precisar también esos detalles, así como lo han hecho en el Congreso de la República. Y en el caso, por ejemplo, de la productividad de los ministros, yo recuerdo claramente que en una ocasión el presidente se fue a Puno, y en Puno estaba en un espacio público, una plaza, y había un cartel que decía que no tienen agua hace muchos años, que están esperando. En ese momento el presidente fue donde mandó un mensaje bastante directo al ministro de Vivienda, General Alvarado, mencionando que el ministro que no trabaja se va a su casa, lo va a echar, lo va a votar. Con esos términos casi exactos ha mencionado. ¿Por qué, si usted menciona que el presidente va a anunciar tema de agua potable para el 28 de julio y un ministro que no ha podido impulsar ni un solo proyecto de agua potable en este primer año de gobierno, por qué se lo ratifica en el cargo, por qué se mantiene en el cargo y echan a un ministro que solamente estaba 15 días? Esa es la interrogante que nos tendrá que responder el presidente y el Ejecutivo en estos días, y en el anuncio del 28 seguramente también precisará, ¿no? Porque hay que recordar que este problema del agua y desagüe viene de hace muchos años atrás, pero como usted lo manifiesta, aquí también tiene que reflejar ya el peso de esta nueva gestión. Claro. Y el presidente también ha hecho la observación en su momento, ¿no? Observación que he hecho el año pasado y que hasta el momento no se realiza. Pero, congresista, yo quiero entrar un poco al tema parlamentario. O antes del tema parlamentario, este escenario que se presenta, por ejemplo, con la propuesta de Francisco Sagasti para adelanto de elecciones, mediante firmas que tengan que debatirse posteriormente en el Parlamento, ¿es una salida de repente más conciliadora? Se va el presidente, se van ustedes los congresistas y de esa forma se genera un nuevo periodo hasta que se culminen esos 5 años. Bueno, el señor Sagasti lo que está haciendo es promover un golpe de Estado soterrado, y cuidar sus cuotas de poder, ¿no? Él fue el responsable de cambiar los requisitos para el secretario general, ¿no? Entonces, indudablemente que ha abierto las puertas a lo que ya todo el país conoce, ¿no? Entonces, y ahora que afectan a la SUNEDU, o mejor dicho, que se recupera la autonomía universitaria en la SUNEDU, el directorio y en otros espacios donde el sector denominado los caviares tienen presencia y administran, indudablemente que parece que hay más detrás de todo ello, más cuidando sus cuotas de poder, sus intereses, que los intereses del país. Yo les pregunto, si hay adelanto de elecciones, ¿solucionará la problemática del Perú adelantando elecciones?
cambiando al presidente, cambiando a los congresistas. Eso es lo que debería preguntarse primero el señor Sagasti, ¿no? Si él garantiza que con el adelanto de elecciones, y seguramente él postulará para la presidencia, va a garantizar que se solucionen todos los problemas que el país vive actualmente. Ese es el problema de fondo. Si no quieren hacer un circo y un show mediático para un poco distraer a la población y llevarla pues a que la población se distraiga y no solucionar los problemas que actualmente tiene el país. Pero valgan verdades, el Congreso tiene responsabilidad en la clase política que tenemos en estos momentos y se prepara para el siguiente proceso electoral municipal regional, y lo que entró o va a entrar posteriormente, cuando por ejemplo ustedes como congresistas o el Congreso como institución, terminó dejando sin efecto las elecciones primarias. Terminó dejando sin efecto esas reformas electorales tan fundamentales para aplicar mejores filtros de a quién o quiénes vamos a elegir para los cargos mediante votación popular. El Congreso tiene mucha responsabilidad. ¿Cuándo el Parlamento hará un mea culpa sobre el tema de normas que terminan trayéndose abajo por intereses políticos propios? Y en ellas, por ejemplo, donde incluso se exoneran de multas, amplían plazos, alterando cronograma electoral para más inscritos en elecciones internas, amplían plazos para registro de militantes, contraviniendo la norma vigente. Y eso el Congreso, que usted integra, también tiene responsabilidad de toda esa debacle política del país, congresista. No olvidemos que el Congreso, una de sus funciones es legislar. Y lo que mejor se hace en el legislativo es analizar, evaluar y acordar reglas que realmente den la apertura a todos los peruanos, ¿no? Y den la apertura también a que toda la población pueda tener participación. Y ahí obviamente se evalúa todos esos cambios, ¿no? Sí, pero por ejemplo, anularte unas elecciones internas con el pretexto del COVID-19, eso es absurdo. Y unas elecciones las elecciones primarias te permitían ciudadanamente aplicar mejores filtros de quienes van a pasar una elección final. Y todos aquellos partidos que no alcanzaron el porcentaje correspondiente simplemente desaparecen porque no tienen mayor representatividad y se convierten posteriormente, si se mantienen vigentes, en vientres de alquiler en las siguientes elecciones. Eso, por ejemplo, es contravenir lo que moralmente le hace bien al país, que existan elecciones primarias. Bueno, es parte de lo que no podemos escapar, que hay una crisis mundial, ¿no? Una crisis sanitaria, y que el Perú no ha sido una excepción. Y obviamente se han expuesto razones sustentadas en el pleno del Congreso, que luego ha llegado a un consenso y se ha aprobado, ¿no? Pero claro, porque les convenía a ustedes. ¿No? Claro, porque les convenía a ustedes. Hay que tomar en cuenta lo que usted manifiesta, y eso se tiene que replantear en todo caso y nuevamente discutir, ¿no? Para que no haya pues sucesos como estos que manifiesta, y esas interrogantes no queden en el aire, ¿no? Congresista, para ir cerrando con el tema parlamentario, el presidente Castillo en la víspera mencionó ahora el nuevo proyecto de ley que tendría que debatirse en el Parlamento, que ya presentó hace mucho tiempo en realidad, la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Por qué es importante ese ministerio? Aumentar un ministerio más a la burocracia nacional. Bueno, acá el país necesita un sector que esté dedicado a profundizar las investigaciones científicas y tecnológicas, algo que no ha venido siendo tomado en cuenta, y qué mejor teniendo un ministerio que se dedique exclusivamente a ese sector, y ello pondría al país también en un nivel muy superior que otros países, que indudablemente la población, acá en el Perú hay muchos profesionales muy buenos, lo que falta un sector que esté dedicado a esa investigación, y sobre todo el presupuesto que pueda determinar también que esas investigaciones puedan realizarse, y qué mejor a través de este Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue el anuncio del gobierno, pensando pues en las nuevas generaciones y en el desarrollo del país. ¿Y ustedes no saben la existencia de CONCITEC? Con esto indudablemente se potenciará CONCITEC. CONCITEC es un consejo en el cual está dedicado también a la investigación, pero a través de un ministerio podrá ampliar y mejorar
la gestión que puedan realizar. Pero un ministerio termina ampliando la burocracia, termina burocratizando el Estado, porque tienes que designar ministros, viceministros, directores nacionales, jefes nacionales, más trabajadores, más operadores, más logística, más presupuesto. Amplías la burocracia nacional y ¿no sería más práctico potenciar Concitec para poder mejorar en su capacidad de innovación tecnológica que en estos momentos ostenta el país, que es bastante pobrísimo? En el tema de desarrollo, por ejemplo, agrario, innovación agraria, existe INIA, donde hay investigaciones que también desarrollan de acuerdo al presupuesto que ellos puedan manejar. Si existen ya instituciones que hacen investigación e innovación tecnológica, ¿para qué crear otro ministerio? ¿Cuál es la justificación técnica de por medio? Sería de mayor alcance, tendría mayores competencias, y coincido contigo, Pedro, de que ahí habría que evaluar la burocracia, porque honestamente en nuestro país la máxima autoridad es el presidente de la República, que tiene una remuneración de 15.500, y no puede ser posible que haya burócratas que cobran pues 30.000, 40.000, 50.000, y ello indudablemente es una desigualdad que funcionarios que no son elegidos por la población tengan remuneraciones. ¿Y cuál es la producción? ¿Cuáles son los resultados de todos los años hasta la fecha? Y ahí debe haber una estandarización de remuneraciones, que ni un funcionario público debe ganar más que el presidente de la República. Yo presenté un proyecto de ley para que se estandaricen las remuneraciones, ¿no? Y miren esas remuneraciones exorbitantes que hay, y sin embargo los maestros ganan una cantidad de 2.300, los policías 3.000, los médicos alrededor de 4.000, y ello indudablemente no puede continuar alimentándose a una burocracia dorada que existe en nuestro país, y que muy pocos medios hablan de la remuneración de los funcionarios públicos, y ello indudablemente no sé qué estará sucediendo. Y ahí coincido, ¿no?, que la burocracia dorada ya no debe tener pues esas altas remuneraciones. Y yo he llamado también a los diferentes medios a hacer una investigación de tan exorbitantes remuneraciones, que no es de ahora, sino viene de años. Así es. No puede ser posible que se siga manteniendo esos sueldos dorados, ¿no? Pero el presidente quiere un nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación para que le pague un sueldo de más de 30.000 soles, con viceministros que ostentan casi el mismo sueldo, directores nacionales con 20.000 soles de sueldo. Eso es burocracia. Habiendo instituciones que podrían ser repotenciadas, mejoradas para que tengan mayor alcance a nivel nacional. Congresista Tello, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen día. Gracias, desear una feliz fiestas patrias a todos los peruanos. Un abrazo y éxitos. De igual manera. Bien, vamos a la pausa, regresamos. Tras el corte estaremos entablando comunicación con el parlamentario vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, porque Renovación Popular se presenta para la mesa directiva con la candidatura de Gladys Echaíz. Además, tambores de moción de vacancia vuelven a sonar desde el siguiente periodo legislativo. Regresamos. BES Cable premia la puntualidad de sus abonados.